este tema. Nos habla sobre la responsabilidad que tenemos como iglesia. Abrimos la página 49 y damos lectura. Primero que nada, el título, o sea, el tema dice: la diferencia entre evangelismo y misiones. Y luego buscamos en nuestra Biblia la carta a los Romanos, en su capítulo 15, dice de esta manera en sus versos 19 al 21. Dice así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Bendito sea nuestro Dios. Si nosotros vemos este hermoso pasaje, encontramos la palabra de nuestro Dios que dice: desde Jerusalén. Y luego la segunda parte dice: y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. La diferencia entre evangelismo y misiones. Bueno, vamos a darle lectura a la introducción que tenemos en nuestro temario para poder entender un poco más. Dice la introducción: la norma ministerial del apóstol Pablo tenía un enfoque misionero: llegar a los lugares donde Cristo no hubiera sido predicado. La iglesia se ha desempeñado en dos ministerios: evangelismo y misiones. Aunque los dos ministerios tienen el mismo propósito, hay una gran diferencia entre ellos. No tener claro estos conceptos ha tenido como consecuencia un incumplimiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión implica ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego también la palabra del Señor, cuando nuestro Señor Jesús instruye a sus discípulos antes de ascender, allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en su versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí viene una parte que dice: y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Esas dos primeras partes nos hablan del evangelismo, de compartir el evangelio de manera local. Pero la segunda parte dice: en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso implica es evangelizar a los lugares alejados, los que están más lejos. Bien, vamos a ver esto. Muchas veces la palabra misiones es utilizado cuando se abren nuevas congregaciones en los alrededores de la iglesia a la que pertenecemos. El peligro de no entender la diferencia es que una iglesia puede decir que tiene un fuerte programa misionero, mientras no hace nada por las etnias no alcanzadas. Cuando la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, o a la iglesia donde nos reunimos, nos congregamos, abre otra iglesia, otra misión, otro lugar ahí cercano, pensamos que estamos haciendo el trabajo de misioneros, cuando no es así. Estamos llevando a cabo el trabajo de evangelismo, estamos evangelizando, pero no es el trabajo misionero. El trabajo misionero va más allá, y vamos a seguir viendo esto. La misión que Pablo abrazó fue con base en la visión bíblica hallada en Isaías 52:15.
Dice la palabra de Dios, ya lo leímos en el libro de los Hechos, dice: porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Su enfoque bíblico lo llevó a tener una misión, y esta se convirtió en su pasión, la pasión de predicar el Evangelio donde nunca ha sido predicado. El apóstol Pablo fue el misionero por excelencia. En el libro de los Hechos encontramos parte de la historia de Pablo, en donde nos habla de 4 viajes misioneros. Se dice que en ese tiempo él evangelizó la mayor parte del mundo hasta ese tiempo conocido. Por tanto, Pablo fue un evangelista, pero también fue un misionero, porque fue más allá de lo que podía decirse en esos tiempos. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver la estructura de nuestro tema. La verdad bíblica dice así: la Biblia nos enseña que el Evangelio debe llegar a todas las naciones, y la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esta es la parte en donde nosotros somos instruidos a través de la palabra. Ahora, la verdad bíblica aplicada. La Iglesia de Cristo tiene este privilegio y esta responsabilidad. La verdad es un privilegio, es una bendición el que Dios nos haya tomado en cuenta como iglesia para llevar a cabo el trabajo de evangelismo, para apoyar el trabajo misionero. Es una bendición, es un privilegio, pero también, si nosotros analizamos esto, no es solamente opcional, sino es una gran responsabilidad para nosotros. Debemos tomarlo con responsabilidad. Bien, entramos a nuestro primer punto. ¿Qué es evangelismo? Bueno, aquí podemos nosotros poner 2 cosas en claro. Primero, evangelismo es una cosa y evangelizar es otra. Evangelismo. Dice: Jerusalén fue el sitio donde Jesucristo comisionó a sus discípulos en su lugar inmediato. Evangelismo es cuando el creyente solo tiene que cruzar la barrera social para llevar el evangelio al incrédulo. Esta barrera social se puede entender como la dificultad de presentarse con la gente, entablar una conversación y hablarles del plan de salvación. Parece fácil, pero para muchos es complicado. Entablamos una conversación con los que conocemos, con las personas que nos encontramos, tal vez con las amistades, tal vez con compañeros de trabajo, y entablamos cualquier tipo de conversación. Pero para muchos es difícil entablar una conversación y presentar el plan de salvación. El Señor Jesús, cuando comisiona a los discípulos, la primera parte los manda ahí cerca, en Jerusalén, su entorno, el lugar donde ellos vivían, donde ellos estaban. Me seréis testigos en Jerusalén. O sea, llevar el mensaje de salvación a los vecinos, al pueblo. Esto es muy importante, ¿sí? Ahora, dice: los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos muestran a una iglesia que para compartir el evangelio solo tuvo que cruzar la barrera social. El evangelio fue predicado y la iglesia crecía según nos dice la palabra de nuestro Dios, allí en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, de sus versos 37 al 38, y en su capítulo 4, en el versículo 4 y el versículo 33. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos compartían la palabra, cuando ellos se dedicaron a hacer oraciones en el templo, cuando ellos tenían todas las cosas en común, el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Bendito sea nuestro Dios. Ese es el evangelismo. Evangelizar en nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestros amigos,
amistades, vecinos. Ese es el evangelismo, ahí, en esa región. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué son las misiones? Segundo punto. En Hechos 1:8, como ya lo decíamos hace un momento, encontramos una cita bíblica clásica de la Gran Comisión. En este texto se nos marcan las 4 áreas de alcance que nos ayudan a separar el evangelismo de las misiones. Si definimos todo esfuerzo evangelístico como misiones, dejaríamos de ser estratégicos. O sea, no entenderíamos el mandamiento del Señor. Nos quedaríamos solamente en nuestra Jerusalén y en el mejor de los casos hasta nuestra Judea. Pero no consideraríamos o no tomaríamos en cuenta a Samaria y hasta lo último de la tierra. Un concepto equivocado de misiones nos impide involucrarnos plenamente en lo que Dios anhela para todo el mundo. Dios desea que seamos testigos en nuestra localidad, en nuestro entorno, con nuestras familias. Eso es lo primero, lo que marca el Señor a través de su palabra. Pero también desea que su palabra no quede solo aquí, sino que trascienda fronteras, que se vaya más allá de del alcance que pueden tener nuestras limitaciones. Dice así: y en el mejor de los casos hasta nuestra Judea, sin considerar a Samaria y hasta lo último de la tierra. Un concepto equivocado de misiones nos impide involucrarnos plenamente en lo que Dios anhela para todo el mundo. Dios desea que seamos testigos en nuestra localidad, es decir, el lugar más cercano a nosotros, espiritualmente hablando, puede ser nuestra Jerusalén. Bendito sea el Señor. Ahora, dice así: representar nuestra persona, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro barrio o nuestra ciudad. Es importante decir que Jerusalén es donde todos comenzamos. Bendito sea el Señor. Ahora, Jerusalén es nuestro lugar de inicio, donde recibimos el discipulado, el entrenamiento, para poder llegar a los siguientes niveles: toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta porción que acabo de leer dice que nosotros empezamos en Jerusalén. Pero ¿qué tenemos que hacer en Jerusalén? Es algo que nosotros a veces pasamos por alto. Dice que recibimos el discipulado, o sea, la enseñanza. Tenemos que ser preparados, tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Porque si no lo conocemos, ¿qué vamos a compartir en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Es importante que nosotros comprendamos que antes de salir, tanto los discípulos como hoy la iglesia, antes de salir a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, tiene que estar en su Jerusalén, tiene que aprender ahí, tiene que prepararse ahí, tiene que practicar ahí con sus amigos, porque es a veces tan complicado compartir el plan de salvación a un amigo, mucho menos a un desconocido. A veces es más complicado. Bien. Toda Judea puede ser representada por las regiones, estados y provincias de nuestro país, más allá de nuestra ciudad, que tienen una necesidad espiritual. Hace 3 años se estimaba que en México el promedio nacional de cristianos evangélicos ascendía a un 8%. Sin embargo, en los estados del centro del país, el promedio era menor al 3%. Es indispensable comprender esta realidad y salir de nuestra Jerusalén hasta nuestra Judea. El enfoque evangelístico ha ido, en vez de ascender, ha ido descendiendo. El trabajo evangelístico se ha estancado.
Por eso, como nos lo plantean aquí, México hace muchos años, el 8% era cristiano. Pero no asciende, ahí está estancado. En las provincias, menos del 3%. ¿Por qué? Porque como iglesia no hemos entendido cuál es nuestra responsabilidad. No asumimos nuestra responsabilidad. Ahora, seguimos. Decía aquí, es indispensable comprender esta realidad y salir de nuestra Jerusalén hacia nuestra Judea. Yo creo que ya es importante que nosotros que ya hemos conocido, que ya estamos en el conocimiento de nuestro Dios, que ya sabemos su palabra, que ya conocemos el propósito de Dios, empecemos a predicar, a compartir el Evangelio, no solo aquí como familia, sino con los que están allá afuera, con los que están más allá de nuestra limitación territorial, ya podamos compartir la palabra de nuestro Dios. La tercera área de alcance es Samaria. Allí encontramos gente con otras costumbres y tradiciones diferentes, incluso que hablan otras lenguas. Por ejemplo, los indígenas hablan otomí en el estado de Hidalgo, los otomís, y los indígenas mazahua en el estado de México. En automóvil podemos llegar a uno de sus pueblos en 2 horas. Geográficamente está cerca, sin embargo, culturalmente están distantes. Aunque son mexicanos y la mayoría hablan bien el español, ellos tienen su propio idioma, sus propias costumbres y su propia cultura. Ellos merecen recibir el Evangelio en sus propios contextos. En su propio contexto, este es el anhelo de Dios. Bien. Desafortunadamente, no se está haciendo. A lo mejor estamos avanzando. En la iglesia ha abierto a lo mejor unas misiones en la sierra. Pero eso es conformismo. O sea, decir, bueno, ya tenemos unas misiones, pues ahí le paramos. No, sino que el anhelo debe ser que otros lugares, otros pueblos sean alcanzados. Y es cierto lo que nos dice nuestro tema. Aquí, en la ciudad, pues ya la mayoría habla puro español. Ya la mayoría tenemos esta forma de hablar. Pero en los pueblos de la sierra, tanto de la Sierra Norte como de la Mixteca, pues sus lenguas son diferentes. Y no les compartimos y no nos preparamos. Pero hay personas que sí se están preparando y ahí vamos a llegar, luego vamos a hablar de eso. Bien. La cuarta área es hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esta expresión? Si tenemos un globo terráqueo y ponemos un dedo sobre nuestra Jerusalén, o sea, nuestra ciudad, y otro dedo en el extremo opuesto, esto definiría literalmente tú hasta lo último de la tierra. El punto opuesto de México se encuentra en la República de Mauricio, África. Esto no quiere decir que Dios nos está diciendo que todos vayamos al lugar más lejano de nuestra casa para cumplir la gran comisión, sino más bien que vayamos a los lugares que están geográfica y culturalmente lejos de nosotros, donde todavía no existe la presencia de la iglesia. Tal vez el Señor nos dijo que deberíamos ir hasta lo último de la tierra, porque sabía que la gran mayoría nos quedaríamos en Jerusalén, con el pretexto de que aquí también hay personas perdidas. El plan de Dios es cumplir la gran comisión en su totalidad. Y es cierto, a veces nos conformamos a ver que hay misioneros. Nos conformamos en saber que ya se abrió una misión en España o que ya hay una misión en Argentina. Pero nosotros no nos movemos, nosotros estamos aquí pensando, bueno, es que todavía fulano no conoce, fulano perengano no ha sido salvo. Entonces nos perdemos
el propósito de Dios, no hacemos o no cumplimos la gran comisión. Hay dos aspectos importantes para comprender el concepto de misiones. Primero, que son transculturales, porque no son nativas en su campo anfitrión. Y segundo, que son estratégicas. Esto significa que se trata de evangelizar a los no alcanzados, a los que se les puede denominar como no evangelizados del mundo, que son las personas que viven donde el evangelio simplemente no ha echado raíces todavía. Hace algún tiempo veíamos un programa de las misiones y hay lugares que nunca han hablado de Jesucristo. Hay etnias que no saben de Jesús, ni de su palabra, ni del plan de salvación. Tienen sus propios ídolos, tienen sus propias costumbres, tienen sus propios hábitos. Y nosotros queremos muchas veces que alguien lo haga, que alguien lleve el mensaje, pero nosotros no nos movemos. Hay algo que más tarde comentaremos, dice así: diferencia entre evangelismo y misiones. El modelo de Hechos 1:8 nos enseña que Jerusalén y Judea tratan sobre evangelismo, o sea, personas como nosotros que viven dentro de una cultura similar a la nuestra, y Samaria y hasta lo último de la tierra representan a las misiones transculturales, misiones que trascienden o van más allá de nuestra cultura y que implican personas con un contexto muy diferente al nuestro. Ciertamente, decía yo hace un momento y creo que lo vamos a recalcar, si yo salgo, platico con el vecino, pues me entiende lo que le digo, sabe de lo que le hablo. Pero si yo me voy a África, pues tanto lo que él diga como lo que yo le diga a esa persona no me va a entender, porque ellos tienen su propia lengua, su propio idioma. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en eso? Vamos a definir ahorita. Diferencia entre evangelismo y misiones. El evangelismo nos habla de poder compartir el evangelio aquí en nuestro entorno, en nuestro alrededor, en nuestro estado, en la ciudad. Las misiones, que podríamos decir toda Judea, pues ir a la sierra, en donde hay comunidades donde el evangelio aún no llega, o donde apenas si tienen acceso a que algún misionero haya llegado. Si nosotros tuviésemos esa intención de compartir y de involucrarnos en el trabajo misionero, ahí es donde podemos hacerlo. Dice de esta manera: evangelismo es el esfuerzo que cada cristiano hace y debe hacer para compartir el evangelio con todos los que están dentro de su contexto cultural. En cambio, las misiones contemplan a las culturas y a los grupos humanos del mundo, en los cuales muy pocos o nadie está sirviendo para llevar a cabo la tarea de la gran comisión. Dicho en otras palabras, el evangelismo es levantar la iglesia o una iglesia donde ya está, donde ya hay, donde ya hay un grupito, y nuestro trabajo es evangelizar para que esa iglesia crezca en número. Nuestro trabajo es evangelizar para que otros, tal vez el de la comunidad que sigue, pueda también ahí haber hermanos, pueda haber personas que conozcan a Cristo. Ese es evangelizar, ese es el evangelismo. Levantar una iglesia donde ya está. Y misiones, o sea, las misiones, es levantar una iglesia
donde no hay nada. El apóstol Pablo dijo que él iba a los lugares donde no hubiera sido predicado Cristo. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. Hay personas que no evangelizan, sino que se dedican a sacar miembros de otras congregaciones. Eso no es evangelizar. El Señor lo llama de otra manera. El apóstol Pablo dijo muy claro en la palabra de Dios que leíamos, todavía por aquí lo tenemos, dice así, ahí en el capítulo 15, dice así: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. En su verso 20 dice: no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Este es el propósito del misionero: llevar el evangelio, levantar una iglesia donde no hay nada. No sacar miembros de un lugar para levantar una iglesia. Eso no es evangelismo, eso no es ser un misionero, eso es otra cosa. Por eso es importante que nosotros entendamos tanto el concepto de evangelismo como el concepto de misiones. Bendito sea nuestro Dios. Bien, sí, dice que las misiones es levantar una iglesia donde no haya nada, o donde apenas se esté sembrando y se estén echando raíces. Amén. Y bendito sea el Señor. Seguimos, dice: misiones es el programa de la Iglesia de Jesucristo que consta del trabajo necesario y completo y de un esfuerzo especial para alcanzar almas, cruzando barreras geográficas y o culturales, a través del envío de misioneros con el fin de evangelizar a la gente que nunca ha escuchado o que tiene muy poca oportunidad de escuchar el Evangelio de la Salvación. Eber Kane. Bien, ¿qué podemos ver esto? Nosotros como iglesia debemos participar. Esto no quiere decir que todos tenemos que irnos al África o a Argentina, a la Patagonia, decía un hermano. No es ese el propósito, sino apoyar. El evangelio o el evangelismo se lleva a cabo a través de los misioneros en otros lugares, y alguien dijo que esto es un trabajo conjunto. El evangelismo se da con los pies de los que van, con las rodillas que oran y con las manos que dan. ¿Por qué? Si yo no puedo ir, entonces puedo orar. Puedo orar: Señor, ayuda a los que van a ir a tal lugar, o los que están en tal lugar. Aquí en los lugares donde hay peligro, donde hay hambre, donde hay necesidad, ayúdalos. Las manos que dan. Todos sabemos que hay un propósito. El Consejo Misionero hace esfuerzos por sostener a los misioneros que están en diferentes lugares, no de nuestra república solamente, sino en el extranjero. Hay misioneros en España, en Rusia, en Argentina, en otros lugares, en San Pedro Sula, que es, Honduras. Esos lugares hay misioneros. Un misionero en esos lugares no puede trabajar. La ley se lo prohíbe. ¿De qué va a vivir? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a reunirse con las personas que crean del Evangelio? Se tienen que rentar lugares, se tiene que rentar un lugar donde viva el misionero, se le tiene que aportar para su alimentación, se le tiene que apoyar con material, ya sea bíblico, ya sean folletos, todas esas cosas.
nosotros como iglesia tenemos que tomar nuestra responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad. Uno de los errores dice así: creer que las misiones solo fueron para las iglesias, para la iglesia primitiva, La respuesta bíblica dice así: la Biblia relata la historia de un Dios misionero y su estrategia para llevar el evangelio a todas las etnias de la tierra, todos los habitantes del mundo. Como vimos el pasaje de Hechos 1:8, también nos lo dice Juan 3:16. Juan 3:16 es el centro de nuestro evangelio, de la palabra de Dios, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, amó al mundo, amó a la humanidad. Él sigue amando a la humanidad. Y en la humanidad entramos todo ser humano de cualquier raza, de cualquier lugar donde esté. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro deber es apoyar para estas misiones. Seguimos. Asumamos nuestra responsabilidad como verdaderos discípulos de Jesucristo, siendo fructíferos, o sea, dando fruto. Extendamos nuestra fe, oraciones y finanzas para que el reino de Dios avance diariamente entre las etnias del mundo. Bueno, aquí nos dice: extendamos nuestra fe, oraciones y finanzas para que el reino de Dios avance entre las etnias del mundo no alcanzadas. Creo que aquí también podemos nosotros incluir un poquito más, como que todas nuestras familias son salvas, nuestros vecinos son salvos, nuestros amigos han oído de Cristo, ¿son salvos? No. ¿Nos preocupa? A veces sí y a veces no. Oremos por nuestros vecinos, oremos por nuestros amigos, por nuestras familias, compartamos el evangelio. Decía el siervo de Dios que nosotros podemos obsequiar un folleto, un devocional de esos que se están trabajando. Pero ¿cómo le voy a regalar si cuesta 10 pesos? No, pues mejor me los guardo. Cuando usted obsequia un devocional, le está hablando de la palabra de Dios, está compartiendo el evangelio. Estamos tomando nuestra responsabilidad, haciendo lo que Dios nos ordenó a través de su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Hemos sido llamados para cumplir la gran comisión, junto con todos aquellos que comenzaron desde la iglesia primitiva y hasta nuestros días. El fruto de ese esfuerzo, de ese trabajo, de esa actividad, lo vemos reflejado en el libro de los Hechos. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 7, lo buscamos, le vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo 7 y su verso 9 nada más, dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y aquí está lo que queremos resaltar: de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bendito sea nuestro Dios. Fíjense, hermanos, todas las naciones, id por todo el mundo, es el mandamiento de nuestro Dios. Tribus, las etnias, los pueblitos, aquellos donde solo hay unos cuantos habitantes, los pueblos más grandes, los que hablan diferente lengua, diferente idioma, todos ellos van a ser salvos, aquellos que conozcan de Cristo. El trabajo de los misioneros o de las misiones es ese: llevar más allá de su entorno la palabra de Dios, el mensaje
de salvación. Bendito sea el Señor. Para concluir dice, la Iglesia tiene las llaves del reino para que millones de personas de todo el mundo sean salvas. Solo es necesario aceptar este privilegio y asumir nuestra responsabilidad. Entonces transformaremos al mundo con el mensaje del Evangelio. Conquistaremos reinos, sacaremos fuerza de debilidad y nos haremos fuertes en el nombre bendito de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bien, esto es parte de lo que es el propósito de Dios. Es una gran responsabilidad y vamos a terminar con esto. Gloria al Señor. Hermanos, participemos de este gran privilegio, de esta gran bendición, de compartir la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros vecinos, amigos y aún más allá de nuestros vecinos. Ganemos almas para Cristo. Seamos evangelistas y también apoyemos a las misiones. Estamos viviendo tiempos difíciles. El tiempo de la tribulación se acerca. Cristo viene. El hermano Aarón Cortés dice, dijo, el principio de dolores ya empezó. Y la verdad es que después de esta plaga muchas cosas van a cambiar. No sabemos qué más viene después de esto. Tomémonos de la mano de Cristo. No bajemos la guardia. Oremos por los nuestros, por nuestras familias. Compartamos su palabra en estos tiempos difíciles. Estemos atentos, esperando, como dice la palabra de nuestro Dios, el que ha de venir, vendrá. No sabemos cuándo, pero Él ha de venir. Y cuando Él venga, nos encuentre haciendo su voluntad. En esta tarde, nosotros mismos tomemos nuestra responsabilidad y recordemos la decisión de evangelizar y de apoyar a las misiones es personal. La invitación es para todos. Cristo viene y cuando nos llame a cuentas, ¿qué le diremos? Él conoce cada pensamiento, conoce cada decisión que hoy tomemos. Él conoce nuestra oración. Vamos a darle gracias a Dios.